comienza, ahora sí, las predicciones de Serie A para la temporada 23-24. Comenzamos por lo primero, que en este caso sería el Frosinone, con Eusebio Di Francesco al mando, recién ascendido, una muy buena temporada en la Serie B que lograron hacer, obviamente ascendiendo, pero ascendiendo muy bien. Eusebio Di Francesco, un buen entrenador, por cierto, que recordando aquí ya tiempos atrás, estuvo al frente de la Roma que eliminó al Barcelona en cuartos de final de Champions aquella vez, y llegó a semifinales con ese Roma, y de muy buena temporada aquella vez. O sea, no es mal entrenador el tipo. Ahora, un reto gigante, o sea, subir de Serie B a Serie A. Subir el nivel le toca sí o sí en cuestión de plantilla. Y ahí está el punto, ahí está la dificultad, porque hay que ver altas y bajas. Ahora, baja. Daniel Boloca, que diríamos que sería como uno de los mejores jugadores que tuvo en ese ascenso, se lo lleva al Sassuolo, lo típico de los que estaban en Serie A se llevan a los buenos de los recién ascendidos. Lo pasa mucho, ¿no? Y así que se lleven también Matteo Ricci, otra salida, Otali, que vuelve a Serie B con el Modena. Más que todo, salidas dejando también espacio para las llegadas de gran calidad para poderse quedar, ¿no? Como, por ejemplo, Arrubin del Sassuolo, Achisa también del Sassuolo como gran llegada. Marvin Cuni más bien es un joven, muy joven de las divisiones inferiores del Bayern Múnich, por el que se quiere apostar. Marco Bresciani más de lo mismo, pero en el Milan. Barrenechea, en su Barrenechea, igual de la Juventus, tirando mucho de jugadores jóvenes de las inferiores de tal, jugadores de poco uso en estos equipos de Serie A, pero que relativamente tiene un punto más de nivel, un escaloncito, medio escalón más de nivel. Y obviamente, digamos de lo más importante, de nuevo Walid Cedira, estando en el equipo, otra vez en calidad de préstamo del Napoli, tener de nuevo a Walid Cedira, que tuvo una gran temporada con ellos en el ascenso, pues sirve bastante. Ahora, que tienen, que conservan, que es llamativo por nombre, que suenan, a pesar de todos los nombres que no, que se dijeron, porque directamente la mayoría de los que se conocen o de que tienen gran nombre son estos mismos que se nombraron. A imaginar el nivel un poco de ese salto que tendrán que dar, apuestan es eso. Todo el equipo hecho a base de ese salto de calidad, llegando con toda esta gente nueva para el equipo, básicamente. Y de los que ya tenían Carlo Lulic, por ejemplo, Luca Garritano, Escogelli, Sofian Bidawi, perdón, tirando más que todo con eso. Un equipo más o menos modesto, con muchos jóvenes, intentando permanecer, aferrarse como sea a la Serie A, pero en mi caso, para mí esto no es suficiente. Mucho joven, pero falta algo más, falta algo que sea de Serie A, algo que sea de Serie A y que haga dar el salto ahora. Todos esos jóvenes pueden empezar a un rendimiento aceptable o asequible para Serie A y poder permanecer. También, que otro equipo lo haga muchísimo peor también, pero así a cuentas, mirando plantillas, que es lo que se puede más o menos deducir la posición, que es mirando plantillas, entrenador, momentos. El Frosinone en este caso no da el salto suficiente para permanecer en Serie A. Entonces, descenso a Serie B, el Frosinone. Vamos con el Lecce en este momento. El Lecce, que son otro de los candidatos a bajar, que ya estuvo jugando con el descenso la temporada pasada, con el descenso ahí al lado, posición número 16ª de la temporada pasada, literalmente al borde del descenso, que más de lo mismo. La temporada pasada no da optimismo, por lo menos el Frosinone llega a hacer una buena campaña, que es ascender, el Lecce directamente es de hacer una mala campaña, que es sufrir hasta el final, y deberán reforzarse muy bien, ¿no? Debieron reforzarse bastante bien, pero por no dar el saltito o seguir por lo menos ahí al borde y salvarse, ¿no? El caso es que la nueva temporada pierden a Hjulmand, que se va al Sporting, Lisboa, una pieza de las más importantes. O sea, ya ahí empezamos mal. Que llega Yusef Male de la Fiorentina, Aldemiro Falcone de Sampdoria, jugadores que no han acabado de encajar en esos dos equipos, con Grasic, que era como un jugador alterno en el Wolfsburgo, y varios jugadores bastante jóvenes de inferiores, como en Roma, como del Rostov, propias divisiones inferiores, del North Island, o sea, que tampoco de dar un poco el salto en cuestión aquí de altas de entradas. Entonces hay que ver qué permanece en plantilla o qué se tiene en plantilla. En este caso, tienes a Falcone, que es lo que seguramente van a apostar para la portería en esta temporada, con Grasic, con la llegada, y Antonio Gallo, que es lo más salvable, Benuti, seguramente se apueste por él también por banda derecha, Alexis Blin, a ver si puede llegar a rendir bien esta temporada, un jugador fiable, entre comillas, para jugar en una primera división, Johan Helgason, el jugador islandés, que dejaba destellos la temporada pasada, pero que no acaba de rendir con regularidad. Más de lo mismo con Federico Di Francesco. Y mucho joven, ya inclusive traído de otros equipos, mucho joven del mismo equipo para poder conseguir esa permanencia. Bueno, la permanencia de la temporada pasada en muchas condiciones se logró por el nivel de los que descendieron era bastante más bajo del que podía llegar a tener el Lecce. Pero el Lecce de por sí carecía bastante de nivel en muchas de sus líneas y en muchas instancias. Entonces, ¿qué procede para el Lecce esta temporada? Para el Lecce, en este caso, en mi opinión, para esta temporada, procede acompañar al Frosinone a Serie B, al descenso, otro más que se va al descenso. Yo diría que dentro de los que posiblemente pongo para descender, siempre pongo dos candidatos que para mí casi que seguro descienden, que en este caso son Frosinone y Lecce en este caso. Esto Genoa, que es otro que viene de ascender, esta vez equipo dirigido por
Gilardino, Alberto Gilardino, sí, el delantero mítico italiano, campeón del mundo con la selección italiana en 2006, ese mismo, ahora como entrenador del Genoa, también buscará que permanezcan en Serie A después de ese ascenso. Ahora, para mí es una incógnita y para todos yo creo que es una incógnita Gilardino como entrenador en el fútbol de élite, en el fútbol de primer nivel, ahora es donde se viene a probar y vamos a ver qué tal le va y que también lo puede hacer. También tiene que venir de una buena plantilla acompañada porque es eso, para permanecer hay que estar, que sea un puntito más de plantilla, un escaloncito más de plantilla con el resto de los de abajo, por lo menos para no sufrir tanto. El caso con salidas y entradas del Genoa, por ejemplo. Salida de Lipani, de Calón, salida de Sturaro, por ejemplo, de Abdoulaye Touré. Salidas que no son tan dolorosas, salidas que son de muchos jugadores que tal vez no contarían en plantilla para Gilardino o para dejar espacio para nuevas llegadas, esa ficha libre. Por ejemplo, caso yo veo nombres que me pueden estar llegando a convencer de una posible permanencia. Sí, ahora la pregunta es, ¿Gilardino tiene lo suyo para manejar este equipo? Porque por lo menos por llegadas tenemos a Matteo Retegui, delantero centro de selección italiana, un fichaje digamos que es el fichaje estrella de este Genoa, un muy buen jugador que seguramente se va a hartar de marcar goles en la Serie A. Dragusin, que es un central ya de recorrido, no ha sido casi habitual en la Juventus, pero ha tenido minutos y los minutos que ha tenido pues los ha sabido aprovechar. Jesús Martínez como alternativa en la portería. George Puskas, delantero en este caso, que ya ha jugado en Serie A, pero que también ha jugado en este caso en el fútbol inglés. De fondo de plantilla y de alternativa no viene mal. Puede dar muchas soluciones en algunos momentos. Junior Mesías del Milan, que mucho meme con Junior Mesías, pero puede ser bastante útil en este caso para un equipo como el Genoa. En el Milan no encaja, obviamente, pero en el Genoa, ¿por qué no? Aaron Martin, lateral también, muy importante del Metz. Cuando estuvo jugando en la Bundesliga rindió muy bien, puede rendir bien en el Genoa también. Kevin Strootman, jugador ya de recorrido, de calidad, de experiencia en Serie A, jugador de fiabilidad de estos niveles, mínimamente va a rendir. Nicola Leali, otra opción más para la portería, una apuesta por Torsby y por Roland Malinowski, que no es el Malinowski que todos conocemos, en este caso es otro Malinowski, pero que aún así es una apuesta interesante llegada del Marseille. Ahora, después de todos esos nombres que llaman bastante la atención que tiene el Genoa en su plantilla, además de todas estas llegadas, con que continúan. Adeli, por ejemplo, continúan en la mitad del campo. Caldames vuelve de una sesión y posiblemente tenga minutos. Continúa Massimo Coda, que puede ayudar bastante en la rotación de la delantera y en la opción del retornado Yeboah, que también puede ser otra alternativa para fondo de plantilla, más todos los que han llegado, Aramu, por ejemplo, Mesías, Gudmundsson, que siempre es un buen jugador por la banda, siempre da opciones por ataque en banda, en nombres hay, buena cantidad de plantilla hay, no carece tan de calidad tanta como para no ser capaces de permanecer en Serie A, salvo un desastre. Yo quiero creer que Gilardino tiene lo suficiente como para manejar este barco y hacerlo que permanezca en Serie A, así que nos vamos al Genoa y en este caso confío lo suficientemente en Gilardino y este Genoa para decir que va a ser uno de los que se quede en Serie A, sufriendo el descenso, seguramente, peleando para no ir, sufriendo un poco, sí, pero finalmente permaneciendo en Serie A. Ahora, con la Salernitana, en este caso, el equipo de Paulo Sousa, que quedó en la posición 15ª la temporada pasada en Serie A, otro más que estuvo en esas posiciones bajas, en riesgo de descenso, va a ser bastante clave con lo que se haya podido reforzar. En este caso, vamos a verlo. Salidas de Luigi Giuseppe, por ejemplo, Bonazzoli, Moto, pero jugadores que no entraban en confección de plantilla, tal vez no daban el nivel, ¿no? Ahora llegadas, Pula Yedia, el Villarreal, una llegada bastante interesante. El Villarreal, cuando ha tenido minutos, ha demostrado cosas y pueda que en la Salernitana también pueda llegar a demostrarlas. Antonio Candreva, que es más un jugador de mucha experiencia ya en sus últimos años, pueda servir en algunas situaciones. Giovanni, el Sporting, Costil del Lille, algunas apuestas, así que son jugadores que pueden llegar a rendir, pero todo depende de las circunstancias que se lleguen a dar en el equipo, ¿no? Ahora, ¿qué son las otras cosas que pueden llegar a tener en plantilla? En este caso, Guillermo Ochoa en portería, ya como alternativa de rotación por si lesión de Ochoa, pero está Costil del Lille, continúa Lobato, que es uno de sus fichas importantes y jóvenes. En la defensa tiene a John Verde ya bastante recorrido en Serie A, lo mismo Fazio, ya veterano en Serie A, Bradaric por banda izquierda, Hassan Koulibaly en el medio del campo, de bastante ida y vuelta, bastante ayuda. En la parte de arriba continúa Eric Botheim, otra alternativa más que tienen allí. Todo esto sumado a las llegadas ya nombradas, pero aún así, en mi caso, no es suficiente para la Salernitana y yo pondría a este equipo en el descenso junto a Lecce, Frosinone, pero con un condicionante, que este podría ser uno de los que está en el límite de puesto 18 descender o sucede alguna cosa de puesto 17 y salvarse, o sea, que está en el límite de descender en este caso porque hay que jugársela, pero que puede salvarse tranquilamente también. Está en ese límite de no estar tan hondo, por decirlo de alguna manera. Tiene cosas que pueden hacer lo que se salve, que vaya otro. Si lo hace todavía peor, Bolonia de Thiago Motta, noveno lugar la temporada pasada, muy buen lugar para Bolonia. En algunos casos estuvo a punto de estar en las posiciones más arriba, pero para el Bolonia está bastante bien, mitad de tabla,
sin sufrir con el descenso, competitivo, sólido equipo. En este caso, revisaremos siempre el mercado de fichajes, que es fundamental, ¿no? Salidas con las que, por ejemplo, ya no van a contar, con Soriano y con Sansone ya no cuentan. Salidas, en este caso, préstamo con opción de compra a Arnautovic. Podemos decir que una de sus puntas de lanza en ataque, una baja importante. Schouten, otra de las bajas importantes, que en este caso se va al PSV Eindhoven. Enzo Cassius tal vez no encajaba mucho, y ya Gary Medel, que ya obviamente estaba pasado de edad y ya no entraba dentro de la plantilla para rendir a este nivel, ¿no? Llegadas, Carson y Beukema de la Z Almar pueden ser bastante interesantes, dando el salto esta vez a Serie A. Cómo pueden competir aquí puede ser muy clave para el Boloña. Endoye, más de lo mismo, otra apuesta esta vez del Basilea, Stefan Posch del Hoffenheim y Giovanni Fabián del Inter, uno de estos jugadores nada habituales en un equipo como estos, jóvenes, que no tienen minutos y que salen de ahí a buscar justamente esos minutos. Entonces, ahora, ¿qué tienen en equipo? Skorupski, porterazo de la temporada pasada, va a seguir rindiendo al mismo nivel, posiblemente lo sea, ya es un fiable de Serie A. Ahora defensa, John Lukumi, señor central junto a Mauro, que es otro señor central, esta defensa, ambos son dueños de la defensa central, claramente. Alternativas como Beukema, que son las que llegan, por ejemplo, en el medio del campo, ya teniendo a Nicolás Domínguez, ficha importante que esperemos que no tenga salida en lo poco que queda de mercado, en los pocos días que quedan de mercado, porque es una pieza importante para Thiago Motta. Y en ataque, Musa Barrow, siempre rindiendo, Ricardo Orsolini, otro más que rinde siempre, Piñato, una alternativa, bien que entra y cumple. Van Hooijdonk no es el delantero centro titular en muchas de las ocasiones, pero otro más que rindiendo como suplente está bien. Y Joshua Zirkzee, el ex Bayern Múnich, el ex divisiones inferiores del Bayern Múnich, encontrando su lugar en el mundo, esta vez en el Boloña, rindiendo muy bien. Ya rindió muy bien la temporada pasada. Y por qué no repetir esta misma temporada, o por qué no, aún subir más el nivel. Un equipo muy compacto, muy de Thiago Motta, grandes nombres pocos, pero de gran rendimiento. Un equipo muy fiable, y más por lo que se vio la temporada pasada. Entonces, ¿dónde coloco yo a el espectacular equipo de nuestro amigo Thiago Motta? En mi caso, procedo a colocarlo en media tabla alta, correspondiendo más o menos con su posición de la temporada pasada, noveno lugar. Más o menos va a estar moviéndose por ahí, tal vez dos posiciones más abajo, puede que sí, o tal vez suba una posición, pero yo a este punto no lo veo compitiendo por posiciones de Europa por lo mismo. Los siete de arriba están en otra competencia, están en otro escalón, van muy por delante de los demás. Con el Cagliari esta temporada, digamos que tengo buena sensación, porque ese equipo recién ascendido con Claudio Ranieri, mítico Claudio Ranieri, querido por todo el mundo. El que no quiera a Claudio Ranieri no quiere su vida directamente. Campeón con el Leicester, entrenador de trayectoria gigantesca ya en Serie A, conocedor absoluto del fútbol italiano, emotivísimo siempre con todas las temporadas que hace en cualquier equipo. Entonces vamos a ver movimiento, salida de Raúl Velanovas, salida de Raúl Craño, ya definitiva Craño que va al Monza, claramente ya se intuía que va al Monza. Monza está pensando en dar un salto y demás en rendimiento, y pues digamos esa como una de las salidas más importantes, ¿no? La de Velanova y la de Craño, las salidas más importantes en este caso del Cagliari, que se me va. Llegada, Matteo Peratti, buen rendimiento en el SPAL, recogiendo lo que pueden de Serie B. El Hellas Verona, recogiendo también lo que pueden, más o menos gente de buen rendimiento o fiable rendimiento. El Shomurodov, que va a préstamo desde la Roma, un jugador que si le da los minutos puede rendir bastante bien. Shomurodov es un jugador de calidad, es un buen delantero de bastante movilidad que puede servir hasta por banda. Regresa Simone Scuffet a Serie A, estaba hasta en la Liga Romana, un portero que pintaba con mucho potencial en su tiempo. Y Jakub Jankto del Getafe regresa al Cagliari, regresa también a la Serie A, otro más que ya tuvo recorrido ahí, y digamos que fue donde tuvo un buen rendimiento o se mantuvo un buen rendimiento, y vamos a ver si puede encontrar de nuevo ese punto para rendir, ¿no? Por aparte de todo esto, quienes siguen aún: Capradosi, Senna, Nathan Nández, el uruguayo del que se espera mucho desde hace ya rato, podría decirse que de los mejores jugadores de este equipo, claramente, que ha estado en deuda muchas veces en su rendimiento en el fútbol italiano. Marco Roche, jugador de muy buen pie en el centro del campo, de manera increíble. En este caso, regresando con Pereiro cuando se recupera la lesión, teniendo la opción de Lapadula además también, y de Pavoletti. Lapadula también recorrido gigantesco en Serie B, y Pavoletti más de lo mismo, pero esta vez tratando de encajarlo en Serie A de nuevo. Lapadula ya teniendo un pequeño tramo en Serie A. ¿Por qué no este equipo? ¿Por qué no un equipo compacto, un equipo con piezas importantes en posiciones importantes, en posiciones clave? También lo digo, con un entrenador que es capaz de sacarle rendimiento a cualquier jugador, a cualquiera, capaz de hacerlos evolucionar de gran manera. Además, jugadores que tengan un mínimo de potencial. Tiene a Yankto, tiene a Pereiro, tiene a Shomurodov, tiene a Lapadula, tiene a Nandes. Jugadores de talento tiene. Y con Ranieri yo confío. Entonces, ¿qué posición para el Cagliari? Para mí el Cagliari se salva del descenso y permanece en Serie A. De los tres que ascendieron, para mí el Cagliari es el único que va a permanecer en Serie A, y eso sí, como todos los de mitad de tabla baja, posiblemente sufriendo. Pero permanecer es el objetivo para el Cagliari, y con eso yo creo que este estaría más que contento todo el mundo. El Empoli de Paolo Zanetti. Ojo, no confundirlo con Zanetti argentino, ¿no? Este es Zanetti, el italiano. 14º lugar la temporada pasada el Empoli,
siguiendo firme en Serie A. Y ya obviamente, como di los posibles descendidos, seguramente para mí también firme en Serie A, seguramente no, firme en Serie A. Y para eso vamos a ver también qué rendimiento puede llegar a dar con lo que ha tenido que sacar y lo que ha tenido que traer. Primera baja importante, Kovalenko, adiós. Kovalenko, miento. Primera baja importante, Vicario, porterazo absoluto de la temporada pasada en el Empoli, revelación absoluta, obviamente. Se lo iban a llevar y en este caso se lo llevó uno grande, el Tottenham Hotspur, el cual está apostando bastante por él, normal, buen nivel del portero. Aslani, que ya estaba a préstamo en el Inter, ahora se lo lleva en propiedad del Inter, no puedes contar con él. Bairami, que es otro que se va esta vez al Sassuolo. Jugadores de buen rendimiento que aprovechan todo este tipo de equipos para llevárselo. No renovas a Matia Destro ni a Yucani. Entonces, ¿qué se incorpora? En este caso, se incorpora, por ejemplo, Daniel Maldini, el hijo de Paolo Maldini, a préstamo del Milan. Otra oportunidad más en Serie A, otro equipo en el cual va a estar a préstamo para recibir minutos, para ver qué puede demostrar, ¿no? De su potencial. Víctor Kovalenko, jugador que pintaba para mucho hace algunos años, se ha quedado un poco. En este caso, a préstamo llega aquí al Empoli, que aquí sí va a tener minutos a diferencia de en el Atalanta, que aquí, por ejemplo, el lugar donde pueda llegar a explotar. Francesco Caputo, otro jugador fiable para Serie A, de recorrido. Giuseppe Pezzella, otro más de recorrido. Filippo Ranocchia, en este caso, desde la Juventus a préstamo, otro más. Y Matteo Cancelleri, la Lazio también a préstamo. Muchos préstamos de estos equipos, pero otra importante es a Manuel Díaz. Las pocas piezas que llamen la atención o que puedan ser de uso muy bueno en Serie A, de la Spezia, por ejemplo. Emanuel Giassi lo aprovecha Empoli, una pieza bastante importante para esta temporada seguramente. Hay que conservar, pero será el que va a utilizar para reemplazar a Vicario. Dentro de las posibilidades seguramente sea Manuel Perizán, porque no apostar por Caprile. Eso ya será asco, ¿no? Ahora, permanece Tonelli, permanece Ferenczinski, otro habitual, Razvan Marin, otro habitual de Serie A de buen rendimiento. Continúa el escocés Liam Henderson, uno de los talentos más grandes de toda Italia, es justamente Tommaso Baldanzi, ya se vio en el último Mundial Sub-20 y está en el Empoli, o sea que ojo con Baldanzi. Se pensó que iba a tener salida a este mercado, no tuvo, raramente, porque es uno de los jugadores italianos con mayor potencial de esa generación que viene en camino, digamos. Y también conservamos a Piccoli, se conserva Piccoli, y teniendo la opción de los llegados Caputo, y hacia arriba, un equipo completo en diferentes posiciones, con nombres ya de asiduidad en Serie A, de fiabilidad, de rendimiento en Serie A. Entonces, por eso mismo, la posición para el Empoli es resistiendo el descenso y permaneciendo en Serie A, más o menos variando una o dos posiciones de la posición que mantuvo la temporada pasada, que fue la 14ª. La Fiorentina, de Vincenzo Italiano, que viene de ocupar el 8º lugar la pasada temporada y que además viene también de llegar a la final de la Conference League, ya que muy buen rendimiento la temporada pasada para la Fiorentina, un 8º lugar que vendría a ser 7º de Conference, yendo a Conference otra vez esta temporada, va a competir de nuevo en Conference, debido a la sanción a la Juventus de no competir en Europa esta temporada, ¿no? Entonces se da ese cambio, Fiorentina Conference, Juventus no. Otra temporada más en Conference, llegando a la final de la temporada pasada, demostrando un muy buen potencial del equipo, ser uno de los, por lo menos estar ahí detrás de esos 7 persiguiendo a ver si puede captar alguna de esas posiciones, ¿no? Ahora, salidas. Aquí pega bastante fuerte las salidas de la Fiorentina. Por los buenos rendimientos van a saltar Artur Cabral al Benfica. Artur Cabral en ataque era un jugador impresionante la temporada pasada en la Fiorentina. Se va Igor en defensa. Se va al Bright, otro muy buen defensa central la temporada pasada. Esas dos salidas, digamos que son las más traumáticas para la Fiorentina. Tal vez Ricardo Saponara no teniendo más espacio en el equipo, uno de los nombres más sonados. Y en el caso de las llegadas, y si hay llegadas que pueden llegar a ilusionar, porque si las salidas de pronto pegan fuerte, pero las llegadas ilusionan. ¿Por qué? Nada más comenzamos. Lucas Beltrán de River. ¿Algo más que decir del rendimiento de Lucas Beltrán con River en este año? Increíble. Listo para dar el salto a Europa y un equipo como la Fiorentina le viene perfecto. Yo soy muy optimista con Lucas Beltrán en Fiorentina y seguramente de un muy buen rendimiento allí. Además, teniendo la posibilidad de tener minutos en Conference en Serie A, va a tener oportunidad de jugar seguro. Ahora llega Fabiano Parisi del Empoli, otra pieza de buen rendimiento del Empoli la temporada pasada. En Sola, otra de las piezas, pocas piezas que se podían robar del Spezia. En este caso, en Sola, podría decirse que es el mejor jugador del Spezia, que bajó en la temporada pasada, que lo hace la Fiorentina. Otras llegadas más, Christensen, Fantino de Rosario Central, Artur Melo, el exjugador del Barcelona, el que pasó por Juventus, ese mismo no acaba de dar con su rendimiento, no acaba de dar con sí mismo, con aquel jugador que pintaba ser. Intentando recuperarlo, una apuesta que si lo logran recuperar, medio campo, increíble podrían llegar a tener. Y otra pesca interesante de esta Fiorentina es Jerry Mina desde el Everton. ¿Por qué no también recuperar su mejor nivel, mantenerlo y cuidarlo de las lesiones? Pueden tener un central muy, muy fiable y titular en la Fiorentina. ¿Qué conserva ahora la Fiorentina? Esperemos que puedan conservar mucho de esto y que lo mismo, los días de mercado que queden no se vayan varios de estos. En portería, Christensen o Terracciano, eso ya escogencia, ¿no?
pero dos son porteros fiables. Posiblemente se apueste más por Christensen. Ahora, centrales, tienes a Jeremina, tienes a Martínez Cuarto, Carranieri como alternativa, tienes a Milenkovic, o posible no, como F de esa defensa. Muy buen rendimiento. Ahora, la posibilidad o no de compensar, de conservar a Sofiane Amrabat, esa puede ser otra alternativa. Conservar también a Mandrágora, conservar, en este caso, a Alfred Duncan, un jugador de ida y vuelta en ese mediocampo, bastante ayuda, ya como Buenaventura, de los creativos, Fabenassi, Antonin Barak, se recupere de las lesiones y no peguen tan duro, pues, jugador de buen talento para rendir, Sotil, jugador de banda, Brecalo ya, de bastante recorrido en Serie A ya, de muy buena temporada, Nicolás González, que siempre está ahí rindiendo, siempre está ahí marcando algún gol, alguna asistencia, jugador muy importante para esta Fiorentina, y Koné, también estando sano, un jugador desequilibrante absolutamente, peligro total arriba, Cocorín como otra alternativa, Guamé, es el delantero centro de este equipo, que también me sorprende bastante que no se le haya dado salida a Cuamé por el delanterazo que ha sido en el último tiempo. Luka Jovic posiblemente se le encuentre salida en estos días que quedan. Y esta sería la plantilla de la Fiorentina a grandes rasgos, por lo menos los jugadores más importantes. Y hay bastantes nombres y bastantes rendimientos altos que podrían ser aún más altos esta temporada. Así que, ¿dónde poner a la Fiorentina? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Dónde poner a la Fiorentina teniendo en cuenta que están los 7 de arriba, los 7 incansables de arriba, ¿no? Los 7 que están por encima un escalón. Lamentablemente, eso es lo que digo. Es que en esta temporada hay 7, que ya son los 7 que conocemos, posiblemente por nombre, que pelean ahí arriba. Y la Fiorentina, a menos de que alguno de estos no baje mucho el ritmo o el nivel, no va a poder la Fiorentina llegar ahí. O encontrarnos con una super Fiorentina que nos sorprenda a todos, también puede ser eso. Pero por ahora, con lo que hay hoy en día y con lo que yo creo, también poniendo un poco de lógica al asunto, Fiorentina en mitad de tabla alta, esperando que suceda con esos 7 de arriba, si puede dar el asalto a una de esas posiciones. Ahora, próximo, el Hellas Verona. El Hellas Verona, digamos que es uno de los milagros más grandes que he visto, ¿eh? Uno de los milagros de quedarse en Serie A una temporada más, puesto número 17 la temporada pasada. Uno de los que yo diría o se refuerza para mejorar ese nivel o mueven un poco la coctelera, hacen algo diferente en el club o se van yendo poco a poco y se van a ir esta temporada directamente, ¿no? Entonces, vamos a ver las llegadas de el Gela. Salidas hay. Illich, por ejemplo, Giovanni Simeone, y bueno, ya estaba a préstamo como tal en el Napoli, pero ahora es compra definitiva por parte del Napoli. Se va a Caprari, que era una alternativa buena en el Hellas. El Veloso, que ya con una edad tampoco supo encontrar un lugar, aunque sea allí. Retsos, el griego, que definitivamente no encontró el nivel para lo que se prometía. Iba a ser Mert Cetin, otro más que joven promesa que se queda en el camino y aún ni siquiera en el Hellas logró dar el resultado. Kevin Lasagna, que le da préstamo a Turquía, básicamente. Encontrar nuevas alternativas. ¿Cómo se encontraron nuevas alternativas? Las llegadas, en este caso. Jordi Boula, de potencial, aún es joven, un jugador que en su momento en la cantera del Barcelona se pensaba que iba a ser un superjugador. Bueno, varios así se pierden por el camino, ¿no? Y uno más ha sido Jordi Boula. Ahora, encontrar el rendimiento, la confianza y los minutos. Y el equipo también, un lugar donde puedan llegar a encajar. En el Hellas Verona no hay obligación de nada. Está al borde del descenso. La máxima obligación es no bajar a segunda, Serie B y ya estaría. ¿Por qué no que Jordan Paula por lo menos unos chispazos de algunos partidos pueda llegar a encajar? Ahora, Ricardo Saponara, experiencia en Serie A, al máximo nivel con la Fiorentina, va a servirle para subir un poco a este equipo, ¿no? Ondrej Duda del Colonia, una alternativa más que puedan tener. Y Suat Serdar del Hertha, otra ficha más del Hertha que desciende. En este caso la aprovecha el Hellas para tenerla como una opción más de plantilla o inclusive tener opciones de ser titular en algunas ocasiones. En los buenos tiempos con el Hertha y en sus buenas temporadas rindió decentemente en la Bundesliga, ¿por qué no hacerlo también aquí en Serie A? Que nos encontramos en el Hellas como equipo, como plantilla total, de los que se han quedado nombres importantes. En el caso de la defensa, Juan Cabal, un joven del que se espera, se logra un rendimiento, por ejemplo. Dawod Wicks, otro de los que se espera buen rendimiento, que la temporada pasada quedó de ver mucho. Por ahí Gunther, Tomás también de los que quedó de ver. Kevin Rue es de los que mínimamente puede llegar a rendir un poco más al resto en este equipo. Lazovic, ya de experiencia, justamente un jugador de un rendimiento mínimo de fiabilidad en este equipo. Y Juric en la delantera, junto a Bonazzoli, o alternativas ahí adelante, que puedan ser los nombres que más o menos puedan llegar al G, pueden llevar al Elas a permanecer en la Serie A. No muchos refuerzos, no muchos grandes nombres, a diferencia de otros equipos que sí lograron renovarse o reforzarse para no correr de nuevo ese riesgo de estar al borde del descenso. En el caso del Elas, no es tan contundente el salto, es más manteniéndose un poco, tal vez un pequeño escaloncito o medio escalón, para eso no sufrir tanto, o intentarlo por lo menos, también contando que los que suben, o por lo menos dos de los que ascienden de Serie B, están bastante quedados. Entonces me quedo con el Elas, obviamente conservando categoría, estando en esa mitad de tabla baja, muy al borde del descenso, posiblemente el que pueda estar peleando ese último puesto de descenso, ese último puesto de descenso con la Salernitana. El que se salve la Salernitana
o el que se salve el Hellas. Posiblemente son los que pongo ahí. Pero aún así, para mí el Hellas se queda muy, muy sufrido casi a las últimas fechas, por no decir la última. Entonces ya empezamos aquí a ir con equipos mucho más interesantes de competencia fuerte y de nombres muchos a futuro y de muchos nombres ya más conocidos, ¿no? Ahora el Sassuolo. El Sassuolo siempre es un equipo que compite en Serie A, por lo menos en los últimos años ha estado ahí compitiendo, de hecho haciendo muy buen juego en algunas temporadas, destacando con algunos de sus jugadores, o siempre desvalijando al Sassuolo los de arriba, ¿no? Poco a poco. Y de nuevo reforzándose, intentando con jóvenes, dar también oportunidad a ellos y que puedan explotar para finalmente repetir el proceso de estos últimos años, ¿no? Ahora, salida. No cuento ni la salida de Raspadori, ni la salida de Locatelli como tal, porque son jugadores que ya estaban a préstamo con opción de compra, que obviamente fue ejercida, ¿no? Cuento, por ejemplo, la salida de Ahmed Junior Traoré, jugador de muy buen rendimiento la temporada pasada, de lo mejorcito, literalmente mejorcito del Sassuolo. Se va a la Premier League, claramente, de lo que más destaca de este Sassuolo, y se va a dar el salto a Premier League, ¿no? David Fratesi sí que es una baja muy importante en el Sassuolo. Que va al Inter, el dueño del mediocampo del Sassuolo. Me encanta como jugador que ha estado opcionado para ir a cualquiera de los grandes de Italia, pero esta vez fue el Inter quien se lo lleva. Rogerio al Wolfsburgo, también otra salida. Ayhan al Galatasaray, Ayhan fue que más no dio el nivel para poder seguir en la plantilla como tal. Muldur más de lo mismo, Arraui y Machisa más de lo mismo, no dar el nivel, pues al Frosinone, aprovechando esto, darle salida también y dar salida a mucho jugador joven o a jugadores que no dieron el nivel o a jugadores todavía que no están en ese punto y se les da préstamo, ¿no? A otros equipos ya de Serie B o equipos mismamente de Suiza para volverlos a traer un año después, ya un poco más desarrollados, ¿no? Y seguir este proceso que es interminable en Sassuolo, desarrollar jugadores, hacerlos brillar, venderlos y así sucesivamente. Ahora, ¿qué llega al Sassuolo? Andrea Pinamonti, de lo que más pinta en el Inter, con una edad joven todavía, Pinamonti con buen potencial, de nuevo, al Sassuolo ¿para qué va? A desarrollarlo, a desarrollar ese potencial, a rendir lo mejor posible, y por qué no, ir a uno de los grandes de Italia, lo mismo de siempre. Otro gran refuerzo, de hecho, un jugador muy bueno, de los que más me gusta, de esta cantidad de jóvenes que encadena o ingresa el Sassuolo, Cristian Volpato, de la Roma. Podríamos decir que es un delantero, no podríamos encasillarlo como un extremo ni como un delantero centro, es un jugador que juega en todo el frente del ataque. Un jugador muy versátil, de muy buen pie, de buen regate, un jugador rápido, un jugador que inclusive también puede ir muy bien en la definición como único punta al espacio, un jugador completo, pero que necesitaba tener minutos, y por qué no, oportunidad de minutos aquí en este Sassuolo. Bairami, llegado del Empoli, otro más importante, Filippo Misori, otro joven más con gran proyección, esta vez en la defensa, y Uros Rasic, esto ya más un jugador que pierde el Valencia, un jugador de mediocampo que pierde el Valencia, de lo que poco que se puede decir del Valencia, buen rendimiento la temporada pasada, o resaltable o salvable, y lo toma en este caso el Sassuolo. Matías Viña, préstamo de la Roma, otro jugador de buen nivel, de gran calidad, seguramente se va a ser dueño de esa banda izquierda, y Alessio Craño a préstamo del Monza. El Monza lo compra a propiedad, pero en este caso el Sassuolo lo adquiere como un préstamo en calidad de cedido para aprovecharlo esta temporada, ¿por qué no también terminar adquiriéndolo como traspaso definitivo la próxima? Alessio Craño, un muy buen portero, de hecho que se esperaba un salto más grande en Craño, tipo Roma, tipo Fiorentina, tipo Atalanta, pero en este caso no se dio y lo aprovecha el Sassuolo. Ahora, ¿qué tiene el Sassuolo en plantilla aparte de todo esto mencionado? Que muy buenas incorporaciones y bastantes mantienen a Toljan por esa banda derecha, mantienen a Ferrari como defensor central, mantiene también a Tresoldi, Maxim López en el mediocampo, que acaba de despuntar finalmente a ese buen nivel que tiene o tenía pinta hace unos años. Obiang, que es un todocampista en este Sassuolo, un ida y vuelta total. Torsbet, también de lo mejorcito de este Sassuolo en medio campo. También hablar de una de las revelaciones del año pasado, como Laurienté, el francés, que al 1 contra 1 es una locura. En velocidad es una locura. Se le dan metros su espacio a este jugador y es capaz de entrar al área y generar una opción de gol importante. Posiblemente esta sea la temporada que lo afiance en el Sassuolo y que lo ponga en vista de otros equipos de los grandes de Italia, por ejemplo. Y obviamente Domenico Berardi, el eterno del Sassuolo, que al parecer ya a este punto no va a salir de allí en lo que queda de carrera, parece, ¿no? Ya con 29 años, ya muchos años diciendo posiblemente un Berardi para un Juventus, para un Inter, para un Roma, y en este caso sigue ahí en el Sassuolo y tiene pinta de que ya se establecerá allí, ¿no? Resto de años que queda. Entonces, después de analizar todo esto del Sassuolo, que siempre es un buen equipo, compite, saca muy buenos jóvenes a relucir, promueve mucho el talento joven. En el Sassuolo funcionan de una manera, la confianza que se les da allí en el club es el club perfecto para eso. Ahora, el Sassuolo, lo mismo. O sea, los 7 de arriba es imposible. Si no pondría la Fiorentina, pero el Sassuolo yo diría que estaría en esa mitad de tabla alta junto al Bologna y junto a la Fiorentina. De buenos rendimientos, de buenos equipos, pero que los de arriba están un escalón por encima. Es imposible o casi imposible. Siguiente equipo, en este caso el Torino, de Ivan Juric,
décimo lugar la temporada pasada, mitad de tabla, tranquilo, no sufre con el descenso, competitivo siempre, intentando rascar posiciones tal vez dentro de los 10 primeros o más allá de eso. Y bastante bien el rendimiento de este Torino la temporada pasada, junto a los Fiorentina, junto a los Bologna, que siempre, bueno, en las últimas temporadas por lo menos, siempre están ahí rindiendo y compitiendo, que para esta temporada tiene salidas como Wilfred Singo al Mónaco, Armando Izzo en defensa, de los más fiables en este caso, David Balmonza apostando, me imagino, más a un proyecto diferente e interesante como el Monza, que ya veremos ahora lo que tiene, la salida de Aina, que era dueño de la banda derecha absolutamente, se va a la Premier League con el Nottingham Forest, que es otro proyecto interesantísimo, viendo esto como las salidas más importantes o más sonadas. Ahora, llegadas, Ivan Illich del Elas, de los puntos más altos del Elas, y de los que posiblemente hizo que se quedara en otra temporada más en Serie A, pues se lo lleva al Torino. Nikola Vlasic, ya habiendo estado en Serie A, yéndose a la Premier League, donde en el West Ham no acabó de funcionar, no acabó de rendir, pero es un jugador con una calidad muy grande. Posiblemente es de estos jugadores croatas que tengan esa calidad de rendir a un nivel muy alto, jugador de selección, por cierto, también, que allí en la Premier League, sea por qué cosa no dio con la tecla, no dio con ese rendimiento alto. Ahora, en la Serie A, donde sí logró ese rendimiento, veremos si el Torino es capaz de sacarle de nuevo esa capacidad que tiene, ¿no? Pero muy buen fichaje, muy interesante, además por la suma que se hizo, muy barato, sí, me parece. Ahora, llegada de Belanova, del Cagliari, Valentín Lázaro, en este caso el Inter ya no le ve más cabida, ocupado totalmente esa banda derecha. Entonces, un jugador que ya viene de recorrido en Serie A, que tuvo experiencia, aunque sea un tiempo, una temporada en el Inter, llega con buen roce de competencia. Para el Torino viene bastante bien este tipo de jugadores. Y también Nemanja Radonjic del Marsella, otro también conoce la Serie A, otro habitual de fiabilidad en esta liga. Así que por ahora, buenas llegadas del Torino, buenos refuerzos. Más que todo me quedo con Vlasic como el más gran refuerzo de este mercado para el Torino. Ahora, ¿qué tienen para esta temporada además de lo que conservan? Milinkovic-Savic como dueño de la portería, claramente. En defensa, intentando con Schurz, manteniendo a Ricardo Rodríguez como reconvertido a central esta vez. Tima, otro de los que se está apostando mucho últimamente en esa defensa del Torino. Y ya dueño de banda derecha seguramente sea Lázaro, seguramente lo sea. Ahora en el medio campo Samuel Ricci, despuntando de a poco, aún es joven y puede tener un más recorrido y puede tener otra temporada como esta en que despunte un poco más y así sucesivamente, aportando al equipo. Carol Linetti, un clave en el centro del campo para el Torino. Taramó arriba, desequilibrante, rápido, incisivo a las contras. Esto le viene perfecto al equipo. Antonio Sanabria y Pietro Pellegrini. Antonio Sanabria ya como un asiduo en Serie A, uno de rendimiento fiable o mínimamente fiable, y Pietro Pellegrini, que es la apuesta de futuro, 22 años, aún con tiempo para explotar. Esperemos que esta sea la temporada de explosión de Pietro Pellegrini, que hace algunos años se esperaba bastante. Veremos si es capaz de darlo esta temporada. Ya bastantes nombres, nombres fiables, equipo completito, para rendir en Serie A, y para mantenerse bien, yo diría. Así que Torino, teniendo en cuenta también ese rendimiento que dieron la temporada pasada, 10º lugar, yo los pongo ondeando el mismo rendimiento por ahí, con el La Fiore, Boloña y Sassuolo en esa mitad de tabla. Y antes de venir con los 7 de arriba, nos quedaría en el Udinese y Mons. El Udinese que ya es otro de los clásicos de Serie A, otro de los equipos clásicos en la liga italiana. Entonces, ocupando la posición decimosegunda de la temporada pasada, el Udinese con Andrea Sotil, tal vez buscando mejorar un poco más el rendimiento de la temporada pasada, viendo también de pronto algunas salidas que ha tenido el equipo, no pudiéndose reforzar de la manera correcta. Vamos a ver justamente eso. Sale Rodrigo Becao, que es de lo que más o menos venía rindiendo en el Udinese. Filip Benkovic, más de lo mismo. Salidas justamente a la Liga Turca, me imagino que será por cuestiones económicas, porque si no corresponde, porque eran jugadores que venían rindiendo. Roberto Pereira, que esta vez lo mismo, no se le continúa con el contrato, sé que el más de lo mismo, y son jugadores que podrían servir bastante para este Udinese. Cristo González más de lo mismo, otro más, o una alternativa más que tal vez tenían arriba, que más o menos podía llegar a rendir en momentos, también lo sueltan, y pues vamos a ver lo que ingresan, que es más discreto aún, que son entre jugadores apuestas como Brenner del Cincinnati de la MLS o como Etienne Cámara de la segunda división de Inglaterra, a una gran cantidad de jugadores del Watford. ¿Y por qué gran cantidad de jugadores del Watford? Muchos de ellos a préstamo. Por la propiedad del Udinese y el Watford, que corresponde al mismo dueño. Entonces pasa algo parecido a lo que sucede con el Leipzig y el Salzburgo, algo parecido a lo que pasa con el Manchester City y el Girona, y este tipo de cosas de, digamos, multipropiedad en varios equipos, entidades de multipropiedad en varios equipos que tienen esa facilidad de ceder o hacer contratos de préstamos de jugadores con más facilidad o traspasos con más facilidad, ¿no?
evitarse negociaciones diferente a que fueran otros los que estuvieran negociando. En este caso prácticamente sería negociar con Sim. Pero aún así, muy flojo lo del mercado del Udinese para esta temporada y que conservan, ¿no? Marco Silvestri para la portería, que es fiable obviamente, es ya de recorrido, de tradición en Serie A, de muy buen nivel. Continúan con Nehuen Pérez, muy buen defensor central. Vamos a ver si el equipo lo acompaña también. Villol, que es el que debería acompañarlo en ese rendimiento, en esa defensa. Cavacele, que es tal vez algo por lo que se apuesta, de lo que se trae de este Watford. Mura por banda izquierda. Y arriba, Lamar Samardzic, joven, 21 años. Interesante, sí, de algunas cualidades que pueden llegar a servir para fondo de armario o alternativa del equipo también. Domingo Esquina, jugador que tal vez no acabó de rendir en el Watford, entonces se le trae aquí al Udinese a eso, probar rendimiento y a cubrir también espacios que tal vez no se podían cubrir por mediante un traspaso o buscar otro tipo de jugadores, ¿no? Pero un jugador interesante de por sí. Hay que verlo en Serie A, tal vez ese cambio de Serie A, ya de estar en segunda división inglesa, a Serie A puede venirle bastante bien. La segunda división inglesa es muy difícil para jugadores de gran talento el poder desenvolverlo allí. Es una liga muy física, la Championship en Inglaterra. Florian Thauvin volviendo desde la Liga Mexicana. Desde hace ya rato que estaba en la Liga Mexicana. Esta vez Florian Thauvin volvió al Udinese ya. Hace ya rato volvió al Udinese y aún sigue ahí intentando volver a encontrar ese nivel de primera liga europea, al bajón que tuvo obviamente de estar algunos años allí en la Liga Mexicana. Eulofeu, que es muy buen jugador, pero las lesiones siempre lo perjudican, no lo acompaña muy bien. Esto limita mucho el rendimiento del equipo, ser uno de los jugadores más importantes que tiene el Udinese. Isaac Success, otro más, ex Watford justamente llegado al Udinese, es la alternativa principal de ataque que se tiene, ¿no? Reforzados por eso, por el Watford, jugadores tal vez muy jóvenes, incógnitas de cómo vayan a funcionar en Serie A. Obviamente no va a descender el Udinese en este caso, pero obviamente el lugar que lograron la temporada pasada, tal vez yo esperaría un escalón por debajo, ya en este caso media tabla A baja, sufriendo con el descenso un poco más de lo que estuvieron tranquilos la temporada pasada, pero sufriendo un poco más, tal vez por ese puesto todavía pendiente que yo pongo en este caso de la Salernitana. Con el Monza, ¿cómo está la cosa? Mitad de tabla la temporada pasada del Monza, 11º lugar, no sufriendo con el descenso, mostrando buen fútbol por momentos de la temporada. Ya da pie a pensar positivo en esta próxima, claramente. Lo que dije, es un proyecto bastante interesante, incorporando jóvenes, tal vez jugadores no sobrantes de otros equipos, pero sí jugadores no titulares de otros equipos. Entonces, no baja el nivel del todo, sino aprovecha esos jugadores que tal vez no utilizan algunos de arriba, algunos equipos de primer nivel, de elite, que para un Monza vienen muy bien. Poder tener minutos y constancia allí, hace rendir muy bien. Salida del Monza. Más importantes, Balotti, Carlos Augusto, Alessio Craño, eso sí, lo ceden al Sassuolo y poco más. Pero ahora, las llegadas, ya en definitivo, o sea, en traspaso definitivo Pesina, que ya estaba en el equipo, lo mismo de Petagna, Caprari, más de lo mismo. En este caso Pablo Mari también, o sea, conformando, o sea, amasando ese equipo que ya tenían, pagando sus traspasos definitivos y aún permaneciendo con esa estructura que se tenía. Ahora con Alessio Craño, que es un portero de muy buen nivel en Serie A. Es una sorpresa que alguno de los grandes no haya ido por él. Armando Izzo, que en el Torino lo ha hecho muy bien. Roberto Gagliardini, increíblemente eso. Jugador que dejó de ser habitual en el Inter, pero que mientras estuvo Gagliardini en el Inter rindió muy bien. O sea, que es un jugador que tranquilamente en el Monza podría ser titular. Danilo D'Ambrosio, más de lo mismo. Otro jugador que en el Inter rindió muy bien. O sea, en el Monza titular, Valentín Carboni. Este es un punto aparte porque es un jugador muy joven, de mucha proyección, de mucho potencial. En el Monza va a tener oportunidades para poder brillar, para poder sacar ese potencial. Y cuidado, no nos sorprenda esta temporada. Yo le tengo la fe y la esperanza a Valentín Carboni esta temporada en el Monza. Ahora, ¿qué sigue aquí en este equipo? Parte de lo que llegó. O los traspasos definitivos, ¿no? Claramente. Caldirola, otro más que está ahí. Es otra opción en la defensa central, en muy buen nivel o de fiabilidad. José Machín como alternativa o fondo de plantilla en el mediocampo. Samuel Viñato, joven por el que se puede apostar también. Un revulsivo interesante. Y Mirko Maric, otra alternativa que se puede tener ahí para alternar entre Petagna, Caprari, que no, Rafael Paladino, que ha tenido muy buen manejo de este equipo, muy buen manejo de este equipo. Los ha llevado a eso, a una posición de estar tranquilos, de no sufrir por el descenso, de mitad de tabla y de competir, inclusive de hacer muy buen fútbol en tramos de la temporada pasada. Y yo al Monza no lo veo cambiando mucho por lo mismo, mantienen bastante de su estructura, incorporan uno que otras piezas para tener recambio o tener alternativas, ya está bastante bien. Así que el Monza lo veo en mitad de tabla alta, en los 7 grandes, los 7 de arriba de Italia, que pelean en un escalón más por encima del resto. Aprovecho para beber algo porque me muero. Cosa complicada aquí con estos 7. ¿Por qué? Porque en algunas instancias, digamos que uno o dos tal vez pueden irse
mucho más para arriba en rendimiento, en alternativas de plantilla, en fondo de plantilla o en calidad de plantilla, ¿no? Pero digamos que yo veo a tres por encima y el resto muy parejo, muy, muy parejo. Ahora, una sorpresa también se puede dar, ¿no? Pero eso, veo a tres encima y los otros cuatro muy parejos. Vamos a repasar el primero, el Atalanta. Con el Atalanta de Gasperini, quinto lugar la temporada pasada. Sabemos lo que acontece ese quinto lugar, ¿no? Competir Europa League. Muy bien para el Atalanta, volviendo de nuevo a competir ahí en Europa. Pero para eso lo mismo, ¿no? Es un esfuerzo grande competir en Europa y después disputar 3 días después Liga. Y así sucesivamente. Hay que tener gran plantilla en cantidad y gran plantilla en calidad. ¿Qué llega al Atalanta y qué se va del Atalanta? Lo que se va es una cantidad grande y algunos muy importantes, como por ejemplo Rasmus Højlund, joven de muchísima proyección en el equipo, posiblemente estaba a puertas de estallar en el Atalanta, estallar totalmente de rendimiento en el Atalanta, se va. Meri Demiral, que era un jugador ya asiduo, funcional bastante bien en el Atalanta, pero que en este caso llega al Al-Ahly, te ofrece 20 millones, directo, pumba. El jugador va a querer irse por lo que le ofrecen en Arabia Saudí, pues aún más, salidas dolorosas o importantes, ¿no? Jeremy Boga, otro jugador teniendo minutos, era bastante desequilibrante y bastante bueno. En este caso, no terminó de rendir todo lo que se esperaba, pero tampoco mal. Pero igualmente se le da salida al Niza. Pesina ya directamente traspaso definitivo al Monza. Miley, que va al Wolfsburgo. Lammers, que no acabó de funcionar en el Atalanta, que va al Rangers. O sea, se pierde aún más Lammers de lo que pensaba que iba a ser. Y varias salidas, digamos, como a préstamo o a cedidos, como Kovalenko, por ejemplo, que necesitaba minutos. Cavalli, que necesitaba minutos. Itadini al Monza, que necesitaba minutos. Y ahora las incorporaciones. ¿Cómo lo digo? El Bilal Toure. El Bilal Toure, que en este caso llega de Almería. Muy buena incorporación. Equilibrante en ataque, rápido, que puede llegar a tener muy buen rendimiento en Serie A. Lucas Camaca. Digamos que en la Premier League, en el West Ham, otro que no encontró su punto, su rendimiento. De mucho potencial que pintaba para ser un delantero centro a día de hoy, inclusive ya de la selección italiana. Ha logrado explotar allí. También italianos adaptándose a Premier League es complicado y vuelve a Serie A, imposible, si no, ahora en su casa, en su propia liga, teniendo alternativa además un equipo como el Atalanta en el que seguramente sea titular. Bakker, en este caso, de el Leverkusen, sin lugar allí. Un jugador por los que apuesta Gasperini y a los cuales logra sacar rendimiento. Tiene esa pinta, que yo creo que va a sacar el rendimiento. De que Leter, más de lo mismo, no acabó de dar la puntada en el Milan y además el Milan necesitaba espacios para la llegada de varios más jugadores, oportunidad de mercado también para el Atalanta, jugador muy bueno, de buen talento, y Sad Kolasinac del Marsella, que llega libre finalmente al Atalanta. Ahora, ¿qué conserva? Juan Musso en la portería, de habilidad total, Scalvini, talentazo impresionante que tiene el Atalanta ahí, que en algún momento va a salir Scalvini, seguro, de ahí, por una buena suma. Misti, otro que va dando buen rendimiento, Toloy en defensa, otro habitual, Palomino, que está como revulsivo para en cualquier momento entrar por alguno de esos tres. Con la Sina Chivaker van a tener también alternativa ahí por el lateral, Zapacosta, el lateral derecho, junto a Boer, dueños de esa banda derecha, sus dos. Miners en el centro del campo, de lo más clave para esta temporada posiblemente sea Miners. El centro del campo para el Atalanta es muy clave y Miners está en una posición clave y posiblemente sea de lo mejor de este equipo y si logra proyectarlo Gasperini, el Atalanta sube algo más de Pasalic, que siempre está rindiendo, Lukman, que la temporada pasada ya de una vez se destapó como un jugador súper interesante y que para mi sorpresa también con la llegada de Gianluca Scamacca y con el Bilal Touré, que se quede de Duván Zapata en el Atalanta, el mismo Gasperini lo haya convencido para que se quedara, aún teniendo a esos dos nuevos delanteros centros, me sorprende ocupando esa posición y esperando obviamente la salida de Muriel en los próximos días, que es lo que se habla. Atalanta, equipo completo, completísimo, bastantes posiciones, quinto lugar la temporada pasada. Ahora, esta temporada, ¿qué posición le da el Atalanta? Pensando en los otros que vienen también después y pensando las incorporaciones que hayan tenido y el nivel que puedan dar. Tomando en cuenta que esta vez la Juventus no va a tener sanción de 10 puntos. Yo al Atalanta le doy puesto número 7 de Conference League. El Milan para esta temporada viene con el cuarto lugar de la temporada pasada de la mano de Pioli. Pioli que le ha sabido sacar de nuevo varillo a este Milan, inclusive llegando hasta instancias importantes de Champions, que tuvo también un mercado bastante ajetreado, bastantes llegadas en este Milan. Hay que ver también cómo se acomodan y quiénes son. En este caso vamos a repasar. Salidas también han tenido bastante ajetreadas. Salidas del Milan, importantes como la de Sandro Tonali, el eje del mediocampo, el más talentoso y grandioso de ese mediocampo. Sandro Tonali se va al Newcastle, de Keller digamos que se va a préstamo porque no acaba de encajar y las llegadas en este caso este Milan son muchas y necesitan fichas libres, ¿no? Ante Rebic, otro más que no acabó de funcionar, lo dejan libre de irse al Besiktas. Junior Mesías, que más que rendir se convierte hasta en un meme, pues se va a préstamo al Genoa. Y dentro de todo esto,
el retiro de Ibrahimovic, obviamente, que ya estaba fuera de todos los planes de todos, y algún préstamo de algunos jugadores jóvenes a diferentes equipos para que tengan algo más de minutos, como Mateo Gavia, como Davis Vázquez, como Daniel Maldini, que pueda que tengan proyección a futuro, pero que en este caso necesitan jugar y jugar, y pues se van a préstamo, ¿no? Ahora, llegadas, nombres fuertes, nombres que suenan y se conocen. Christian Pulisic, el jefecito de la selección de los Estados Unidos. El Chelsea, muchas luces, bueno, más sombras que luces las de Pulisic. Es un jugador de talento, se ha visto ya. Es un jugador que tiene cómo rendir, se ha visto ya. Ahora, que rinda, depende, por lo irregular que es. La serie A no sé hasta qué punto le vaya a venir bien a Pulisic, eso hay que verlo. Además, teniendo también a un jugador como Leao por delante en la posición. Ahora, llegada de Samuel Chukwueze. De todas las llegadas, posiblemente la que más me convenza es esta. Juega por la otra banda contraria a Leao. Jugador rápido, uno contra uno, balones al espacio. Viene de brillar en ese Villarreal la temporada pasada. Ya ha estado rindiendo con regularidad. Le marcó también, le hizo un partidazo al Real Madrid el último que jugaron. O sea, es un jugador regular, fiable, de talento. En un Milan puede hacer maravillas con la gente que tenga alrededor. Yunus Musa, otra incorporación, esta vez del Valencia, que aquí hay un poco más de incógnitas que puede resultar también en la Serie A. Loftus-Cheek, otra incorporación más, otra salida del Chelsea para reincorporar un poco más ese mediocampo. Reinders también, durar ese mediocampo ante la salida de Tonali. Okafor, ojo con Okafor, una alternativa de ataque importante, un revulsivo con bastante talento y que puede dar la sorpresa. Ya lo demostró así en el Salzburgo. Y una alternativa un poco más tapada, Lucas Romero, de la edad muy joven, sí, tiene pinta de buen jugador, sí, pero ahora quiero verlo con algo más de minutos, confianza. Quiero ver lo que puede dar en realidad Luca Romero con su rendimiento. Ahora, pues si vamos a repasar toda la plantilla del Milan, ¿no? Está sabida claramente. Mañana en portería, posiblemente estemos hablando del mejor portero de la Serie A, claramente, y de los mejores porteros del mundo, de sobra. Además de eso, como si hiciera falta, Sportiello como portero suplente. Continúa Tomori, continúa Kalulu, continúa Zio, continúa Kjaer, cuatro centrales de garantía absoluta, de buen rendimiento. Tras de eso tienes una opción como Caldara, que conoce la Serie A. Teo Hernández por esa banda izquierda, dueño absoluto de esa banda izquierda ya desde hace rato. Por banda derecha Calabria, un infravalorado total. Un lateral derecho muy bueno, que posiblemente sería el lateral derecho de la selección italiana titular, si no es porque está Di Lorenzo. Ahora también conservan a la joya de este Milan, Leao, el mejor jugador de este Milan. Rafael Leao, sin duda alguna. Es que se puede decir, todo el mundo ha visto lo que es capaz Leao, ¿no? Poco decir, ¿no? Es una sorpresa que siga ahí. Esa es la sorpresa. Ni el Chelsea, ni el Liverpool, ni el Arsenal, ni el United, ni el City. Nadie se haya vuelto loco y voy a por Leao. Y tras de todo esto, todas esas incorporaciones que prácticamente están ocupando todo el frente de ataque porque es casi que un ataque completamente nuevo, sumamos a que aún permanece el veterano Giroud, que todavía tiene sus cositas y todavía tiene su olfato goleador en la Serie A, que ahí sí lo tiene, en la Serie A sí lo tiene. Y la experiencia de saber jugar con extremos en las bandas, de saber aguantar el balón, de saber abrir hacia las bandas, de saber abrir espacio, puede estar bastante bien como complemento. Ahora, importante, ¿dónde pongo a este Milan en esta temporada? ¿No? ¿Dónde pongo a este Milan en esta temporada? Muchos dirán, el Milan tiene para ser campeón, con todas esas incorporaciones, con todo ese mercado que se hizo. Ahora, yo tengo dudas de varios de estos con varios nombres y varias cifras, pero yo tengo varias dudas de su rendimiento en Serie A. Para mí, contando lo que yo creo de sus rendimientos, de que van a tardar en encajar, de que Pulisic cuidado de lesiones, de que Yunus Musa más de lo mismo, de que cuidado lo que se resiente ese medio campo sin Sandro Tonali. En zona Champions de segundo a cuarto lugar. Sorpresa un poco, puede que sí, puede que no. La Juventus, que esta vez no va a tener competición europea por la sanción. Massimiliano Allegri aún con su cargo. Séptimo lugar la temporada pasada, contando también obviamente la sanción, que es otra cosa que está ahí cuenta. Con la Juventus hay que ser cuidadoso por el momento que está atravesando, porque es un momento en el cual están buscando dar salida a muchos jugadores por cuestión económica. Necesitan reunir dinero para cubrir las sanciones económicas, para cubrir todos esos huecos que no corresponden con el fair play financiero. Entonces podría evidenciarse un poco de desequilibrio en este equipo, ¿no? Para esta temporada. ¿Qué vemos? Bueno, ya salida definitiva de Kulusevski, estaba a préstamo con opción de compra en el Tottenham, ya esta vez definitiva. Denis Zakaria, jugador que no acabó de rendir en la Juventus, se le da salida rápidamente al Mónaco. Artur Melo se le da préstamo a la Fiorentina con opción de compra, por lo mismo no acaba de funcionar. Se deja ir libre Di María porque es una ficha, en este caso, alta y no asumible, en este caso, o no se quiere asumir por parte de la Juventus. Lo mismo Cuadrado, el mismo efecto que Di María, se les deja ir libres. Ahora se da préstamo a
Luca Pellegrini, opción de recambio, a Robela, a la Lazio, Robela que pintaba ser una opción de recambio también en el mediocampo, y esperando posibles salidas aún más que se puedan dar, que ya veremos cuáles podrían ser, pero entradas. Compra definitiva de Moise Kean, que quitándole la propiedad total al Everton. Ahora, Moise Kean, irregular. Jugador bastante irregular, puede pasar factura tenerlo como uno de sus principales en ataque. Locatelli, irregular, también ha mostrado un poco de irregularidad esta temporada. Al principio se pensaba que iba a ser un super jugador del mediocampo, iba a pelearle a Tonali ese lugar en el mediocampo, por ejemplo, en el top de Serie A, pero está un poco más quedado Locatelli. Timothy Weah, poco moneda al aire. En el Lille no acabó de rendir del todo bien, tampoco lo hizo mal, pero estuvo ahí, irregular, de chispazo. Y más de lo mismo, yo creo que va a ser en esta Juventus. Arkadiusz Milik, más de fondo de plantilla, a Vlahovic, que es la opción titular. Y ya teniendo en la plantilla, hablamos de cosas, Chesney en portería, pero cuidado no se quede ya quedada el rendimiento de Chesney. Continúan con Bremer, con Danilo como reconversión central, Federico Gatti, que es una apuesta que se hizo y está funcionando al parecer. Central reconvertido también. Bonucci, que ya está al borde del retiro, que ya yo creo que ya está, ya fue. Y bueno, Campo, Rabiot, que por lo menos viene siendo de lo más decente en Juventus, de lo mejor. Fagioli, a ver si se apuesta un poco más por él, también es un jugador de talento. Y lo de Pogba, hay que ser sincero, lo de Pogba es ya un tener fe, a ver si vuelve a rendir, vuelve a jugar. Miretti es otro de los jóvenes de ese mediocampo por los cuales van a tener que apostar. Filip Kostic, jugador de banda, y yo creo que va a ser dueño de esa banda izquierda seguramente, o disputándosela medianamente. Chiesa, pero es que claro, con Chiesa hay un tema. En los pocos días que quedan de mercado se está hablando mucho de la salida de Chiesa. Y si sale Chiesa de esta Juventus siendo el mejor jugador que tienen, porque claramente es el mejor jugador que tienen, el equipo bajaría bastante en ataque. Porque se quedarían con Ealing Jr., en inglés, que es a prueba prácticamente aquí en la Serie A. Matías Soule, que es otro joven que apenas está buscando minutos. Vlahovic, que no acaba de dar el rendimiento que se espera. A ver si esta temporada puede. Ya Moise Kean irregular. Arkadiusz Milik irregular, pero bueno, como fondo de plantilla puede estar bien. Digamos que en vez de mejorar la plantilla de esta Juventus, ni ha caído en valor, caído en brillantez, ha caído en posible calidad. Entonces, pareciera que es desastroso, ¿no? Lo pongo fuera de todo, pero igualmente los pongo ahí arriba. Entonces, el asunto es que esta Juventus, con jugadores un poco más fiables y a un rendimiento mucho más óptimo, podría estar tranquilamente top 4 en puesto champion. Yo creo que ese va a ser el cambio. Es que no va a alcanzar a estar en ese top 4 y para mí se va a quedar para esa posición número 5, número 6, para disputar la Europa League la siguiente temporada. La Lazio. Sí, eso, Sarri, segundo lugar la temporada pasada, pero también recordemos un segundo lugar mentiroso en sí, porque no representaba ser el escolta o el perseguidor del Napoli, sino simplemente un segundo lugar que estaba más disputado entre Inter y Milan, y la Lazio en este caso, ¿no? Que otra cosa, un segundo lugar ya sin valor, clasificar a Champions, que era el valor, yo creo, del asunto. Ya está. Una Lazio que va a participar en Champions esta temporada, va a comer muchísimo porque la exigencia de Champions es bastante alta, tan alta que yo no creo que esta Lazio sea capaz de competir aquí, competir acá, competir aquí, competir acá. Y en un nivel tan alto de Champions, en el cual no compite hace mucho tiempo. Entonces, otra salida de la Lazio. Milinkovic-Savic, tu mejor jugador. Así de claro. Milinkovic-Savic, su mejor jugador. Ni siquiera mejor jugador en el mediocampo, su mejor jugador. Que vale al Hilal. Obviamente ya todo el mundo de estos jugadores tentados por el fútbol árabe. Se le da salida a Chervi y a Escalante ya por no encontrar espacio en el equipo para ellos. Se les va a Luca Romero gratis, que posiblemente era una opción joven que podrían tener, pero se les fue a un lugar mejor. Y ahora, llegadas. Castellanos, que jugó en el Girona la temporada pasada. No sé si está al nivel para ser el reemplazo ya prácticamente asiduo de Inmóvil con la edad que tiene, que ya no va a rendir Inmóvil el mismo que se le veía hace algunas temporadas. Llega a préstamo Robela como tal vez un recambio de Milinkovic-Savic, Luca Pellegrini por esa banda izquierda, que tampoco es que venga a ser un jugador bastante importante o de gran rendimiento. Lo que sí de pronto veo que fue una buena incorporación es Daichi Kamada, japonés que venía rindiendo muy gran nivel en el Eintracht. Llega libre. Ahora hay que ver cómo se acomoda la Serie A y lo más importante, cómo se acomoda este equipo, el cual ha perdido fichas muy importantes. O más directamente, una ficha muy importante como Milinkovic-Savic, que era medio equipo, era de centro del campo, haciendo funcionar todo. Y además, Inmóvil ya no las bajas. Inmóvil no va a ser el mismo Inmóvil de las temporadas pasadas. ¿Qué tienen en portería? Provedel, seguramente el titular. Centrales como Romagnoli, Casale posiblemente. Banda izquierda seguramente Marusic siga en la banda izquierda. Isai, Cataldi, Luis Alberto ya con 30 años, vamos a ver si sigue rendiendo al mismo nivel. Matías Vecino como alternativa, Felipe Anderson con irregularidad, Pedro con 36 años que yo ya no lo veo, literal.
rindiendo y Inmóvil con 33 años, yo creo que ya va a ser Inmóvil baje rendimiento, posiblemente sea esta temporada. Así que, ¿dónde veo la Lazio? Claramente no lo veo top 4 ya, por lo mismo que acabo de decir anterior. A la Lazio veo en puestos Europa League, quinto sexto lugar junto a Juventus. Yo creo que casi ni hay debate en ellos. Es evidente que la Lazio se va a fundir en Champions y en Serie A no le va a dar para estar compitiendo por esos 4 puestos de arriba. Y pues ya nos quedarían los 3 últimos. En este caso voy a ir con el siguiente y los 2 finales claramente para ver quién es el campeón. Vamos con el siguiente, la Roma. A ver, ¿esta Roma tiene puntos para ser optimista o situaciones para ser optimista? Sí, y los tiene. Roma de Mourinho, ya nada más decir eso es para ser optimista. Ahora, llegando a final de Europa League la temporada pasada, perdiendo, escapándose entre los dedos ese título, inclusive con un penalti no señalado por parte del árbitro en esa final, que posiblemente estaremos hablando de campeón de Europa League y participando en Champions. Y otro cuento sería. Pero en todo caso, quitando eso de lado, vamos a ver las incorporaciones y las salidas en este caso. Roger Ibáñez, que venía siendo de los titulares este, en esta Roma. Él está dueño de esa línea central de 3 de Mourinho. ¿Qué pasa con Roger Ibáñez? Digamos que rendía, pero a la vez en ciertos partidos solía ser algo irregular. Entonces, salida por 30 millones, yo creería que va bastante bien. No hiere tanto y más tomando en cuenta las llegadas. Ahora, salida de Justin Kluivert, ya jugador totalmente descartado. Bienvenido sea. Airovic, un jugador de prácticamente de divisiones inferiores que va a buscar minutos al Ajax sin problema. Volpato más de lo mismo. Carles Pérez descarte. Reynolds descarte. Matic de pronto de lo más inesperado porque lo pidió el mismo jugador por cuestiones personales, el traspaso. Entonces, yo diría que es de lo más inesperado eso, Matic. Puede que seguía rindiendo a gran nivel Matic. De lo más importante, la salida de Matic y la de Ibáñez. Ahora, reemplazables, muy bien reemplazadas porque llega Leandro Paredes. El PSG necesitaba sacar jugadores, claramente por obvias razones, y como se vio que sacaron jugadores como locos, jugador que vuelve a la Roma, jugador campeón del mundo, que aún tiene con que dar un muy buen rendimiento, claramente aún tiene 29 años, se encuentra aún en plenitud, ¿por qué no volver a relucir a gran nivel aquí con Mourinho? Y es que lo más posible es que suceda. Ahora, Renato Sánchez. Este es un caso más complejo porque este no es solamente caso de rendimiento, es caso de lesiones. De calidad de Renato Sánchez se conoce. El por tanto físico que es, se conoce. Ahora, las lesiones no lo acompañan casi. O sea, las lesiones lo acompañan, mucho mejor dicho, casi siempre. Y ese es el problema, el que se salve de las lesiones. José Maguar, jugador de una calidad y un pie espectacular, un regate, un nivel de unos pases increíbles, pases entre líneas, cómo maneja el campo. Corresponde ahora a Mourinho sacar todo el potencial y rendimiento de este jugador. Ahora, Evan Endika, el Eintracht de Frankfurt, con eso, entre comillas, se reemplaza a Ibáñez, jugador titularazo en el Eintracht, que viene siendo posiblemente el mejor de la defensa del Eintracht de Frankfurt, no la última temporada, de últimas temporadas, y con diferencia lo lleva libre la Roma. Para mí, de hecho, sale muchísimo a ganar con este reemplazo de Indica por Ibáñez. Y aún así también teniendo la alternativa de Llorente, ya que completo por ahora en esa defensa, tal vez esperando incorporar un defensa central más en lo que queda de mercado. A Christensen por banda derecha, a Ricardo Pagano, un joven de divisiones inferiores que tiene muy buena pinta. Mercado cortos, dejando salir a muchos descartes, buenas incorporaciones, hay que ver qué conserva todavía. Rui Patricio, portería, fiable, mínimamente fiable. No voy a decir super portero porque el nivel de Rui Patricio ha bajado muchísimo. Que Mancini, clásico ya en esta Roma en la defensa. Small defensa, no, más que claro. Kumbula tal vez sería como el punto negro de la línea de centrales. Llorente, que fiable, muy fiable hasta ahora. Todos los partidos que ha tenido, todos los minutos que ha tenido, los ha aprovechado muy bien. O Spinazzola, que siempre es un rendimiento del cual se puede esperar algo más, pero que es muy bueno en sí. Cristante, o sea, un habitual ya también en ese medio campo. No lo saca de ahí nadie. Talevski por bandas, por cualquiera de dos bandas. Un buen revulsivo siempre en un partido. Una buena alternativa. Lorenzo Pellegrini, el capitán de este equipo, posiblemente el más talentoso del centro del campo. Y arriba posiblemente es donde falte algo más de pólvora. Y que ahí justamente se está buscando como locos en estos últimos días de mercado un par de delanteros arriba, ¿no? El Sarawi siempre como apoyo. Balas claramente como el mejor de la mejor diferencial, el de talento, el que es capaz de hacer que este equipo dé un salto de calidad muy grande. Tamia, por lo cual Velotti por ahora es titular y por eso mismo se está buscando opciones. Ya han hablado opciones de Duván Zapata que sí, sí, no se pudo cerrar a finales porque Gasperini convenció de que se quedara en Atalanta. Están buscando otras opciones. Se habló en su momento de Morat. Ahora mismo se está trabajando según eso la opción de Lukaku. Hay que ver si se da esa opción de Lukaku. A ver, fuera del meme de Lukaku, fuera de la mala suerte que ha tenido el pobre, el mal rendimiento, todos los malos momentos, con Mourinho yo creo que Lukaku con lo que es tira para arriba. Y más con lo como juega esta Roma que
para el juego de Lukaku. Sería increíble. Es balones, mucho buscando al delantero, peleando muchos balones por arriba. Eso a Lukaku, vamos, su especialidad. Eso sí, lo hace perfectamente bien. De esa incorporación podríamos estar hablando de, inclusive, pelear un poco más con los tres de arriba. Pero, hay que ver si se da ese tipo de incorporación, ¿no? Y algún otro más que caiga. Ahora, confirmado, por ejemplo, esa otra incorporación de delantero centro, Asmun, del Leverkusen, que va, en este caso, ya prácticamente cerrado por la Roma. Entonces, aparte de Asmun, se está buscando esa opción de Lukaku y si no, otro en este caso en estos últimos días de mercado. Pero como es por ahora con lo que hay, ya oficial y demás, yo pongo la Roma dentro de 4 primeros puestos Champions para ir ya a la próxima temporada, volver y retornar a la competición grande. Y nos quedamos de nuevo, ¿no? Al final con dos que pueden ser cualquiera de los dos, nunca mejor dicho, Napoli o Inter o Napoli. Para eso hay que repasar primero a cada uno. Entonces, ¿qué puedo decir del Inter en la temporada pasada? Tercer lugar, Simone Inzaghi afianzó finalistas de Champions. Sí. Algo más que decir. Posiblemente con algunos refuerzos que cubran esas salidas más traumáticas de las que ocurrieron, para lograr una participación en Champions muy buena. Y cuidado sería. Entonces, salidas de Onana al United, Pinamonti al Sassuolo, Brozovic al Al Nassr y Gosens, que lo dejan ir ya directamente al Unión Berlín, ya sale libre Edin Dzeko, ya acabando un ciclo, ya buscando un lugar mucho más tranquilo, bajando el nivel, cerca ya posiblemente del retiro, se deja libre a Handanovic, ya también pasó su tiempo, y esos como las salidas más importantes, bueno, junto a la salida obviamente de Skriniar, posiblemente el mejor central, junto a Bastoni, porque claro, Bastoni también estaba en un gran nivel, junto a Bastoni de este Inter que va libre al PSG. Golpe fuerte y duro eso, de salida de Skriniar. Entonces, ¿qué entra al Inter? Aslani no lo cuento porque es transferencia de allá que tenían desde la temporada pasada, simplemente adquirir en propiedad y ya está. Jan Sommer como reemplazo de Nana. Y posiblemente estemos hablando de que Jan Sommer sea mejor portero que Nana. Más fiable y seguro, completamente. De que salen ganando. Por lo menos para un par de temporadas más Jan Sommer. Para Tessi, un jugador que incorporan al medio del campo muy, muy, muy bueno. Posiblemente gracias a esa llegada de Fratesi, la salida de Brozovic no se va a sentir tanto. A Cherby como alternativa, la defensa ante la salida de Skriniar, por ya de bastante recorrido y eso, de gran nivel en Serie A. Buena incorporación. Cuadrado en este caso también, llega libre, opción más por esa banda derecha. Marcus Thuram, el Mönchengladbach, libre también. Otro jugador arriba para acompañar a Lautaro Martínez ante la salida, por ejemplo, de los Correa, Joaquín Correa, de Dinchek, y obviamente el no tener en cuenta a Lukaku, pues para eso la incorporación de Thuram, en este caso también de Arnautovic. Son dos jugadores que, uno, Thuram es una locura a nivel físico y Arnautovic viene rindiendo en Serie A en las últimas temporadas de gran nivel, o sea que para que sean opciones más en plan, que conservan, porque eso es importante en este caso. Bastoni, ahora como gran central, el jefe de la defensa de Brig y a Cherby. Bueno, y también confiando o apostando por Jan Bissek esta temporada, cuarto central. Caso tercero central por la lesión de Cherby. Ahora Di Marco claramente dueño de esa banda de la banda derecha. Tenemos a Dumfries y a Cuadrado claramente dueños de esa banda derecha. Entre ellos dos seguramente alternen bastante porque no ver a Cuadrado, por ejemplo, jugar un poco más adelante o en el centro del campo. Ahora, dentro del campo, Varela, Fratesi, Talanoglu, Mkhitaryan. Claramente con el centro del campo pueden sacar adelante eh, la Serie A y la Champions. Ahora, arriba, Lautaro Martínez, que obviamente sigue en el equipo. A ver, esperando también que no suceda nada raro, porque estos días de mercado puede pasar algo muy loco y Lautaro Martínez puede llegar a tener salida ahora en estos últimos días. Eso sería un golpe fuerte para el Inter, pero obviamente conservando una pieza tan importante, el ataque está muy bien cuidado. Que tenga compañía de Marcus Thuram y Arnautovic, yo creo que Lautaro Martínez puede competir y vamos a brillar como el mejor jugador. Ahora, nos queda nada más el actual campeón de Serie A, el Napoli. Napoli campeón de Serie A después de tantísimos años. Lo logró con Luciano Spalletti. Pero es que ahí está el asunto. Luciano Spalletti pasa a ser seleccionador de Italia en la Nazionale y Rudy García ahora es el nuevo entrenador del Napoli. Que con Rudy García, si nos ponemos a recordar su tránsito por Serie A, no ha sido nada bueno y las últimas temporadas después de ese tránsito en Serie A tampoco han sido gran cosa. Para ponerlo enfrente de un equipo que va a disputar Champions, que busca revalidar su título, es bastante complejo. Salidas en Minjai, prácticamente el eje de la defensa. Piotr Zielinski, digamos, de las salidas importantes, traumáticas, y ahora incorporaciones. Hay una que otra para reemplazar esos sitios. Ahora, Raspadori y Giovanni Simeone vuelven ahora en propiedad. Estaba. Ajusten del Stade de Rennes, una apuesta total, me sorprende. Nathan del Bragantino, otra apuesta que sorprende. Y parte de esto, poco más. Hay que ver que conservan ahora, ¿no? Alex Meret sigue en portería como alternativa a Golín de cubierta. Ahora, defensa central, Nathan como posibilidad.
van a confiar un poco más en Juan Cruz, tal vez, en Ramani, que viene haciendo un temporadón, que venía haciendo un temporada una temporada pasada. No sé si apuesta un poquito más por Ostigard, pero no es el mismo nivel. Kim Min-jae era un puntazo increíble. Tal vez Matías Olivera por esa banda izquierda. Y Lorenzo Dueño de la banda derecha. Continúa Lobotka, Denme como alternativa, Sambo Enguiza, Elmas como alternativa también. Esta apuesta de Cayuste del Stade de Reims, a ver cómo le sienta al equipo. En esa apuesta, pues claramente es una apuesta de Rudy Garel. Arriba tenemos lo que tenemos, lo que, lo que hace tener buen presagio con este Napoli. Es Víctor Osimhen, punta arriba, sigue aún, sigue aún después de tener que si rumores con el PSG, que si rumores con el Bayern, permanece aún Osimhen en el Napoli. Lo aprovechen mientras continúa todavía. Tiene Napolitano como alternativa, a Lozano, obviamente, Kvaratskhelia como el mejor jugador, ¿no? Su mejor jugador. Otra sorpresa que todavía continúa en el equipo. Tal vez se espera que sea capaz de revalidar ese rendimiento y en el momento en que revalide ese rendimiento esta temporada se lo lleva. Okay. Otro más que aprovechen esta temporada que aún ahora lo dije, mi duda en este caso es Rudy García. No es nada parecido a Spalletti, que conoce totalmente la Serie A, que ha tenido grandes temporadas en Serie A. Rudy García al contrario, está costando desde hace ya años dar muy buen rendimiento, un rendimiento estelar. Equipos. Entonces, visto lo visto, dicho lo dicho, yo creo que está claro. Esta vez Napoli no va a revalidar título y esta vez quien se va a quedar con la Serie A, el Inter. Y ya acabando con de la siguiente manera, entonces quedaría la Serie A 23-24. Campeón el Inter, puestos de Champions Napoli, Milan, Roma, puestos de Europa League, Juventus, Lazio, puestos de Conference League, Atalanta, puestos de tabla alta, Fiorentina, Bologna, Sassuolo, Torino y Mons, mitad de tabla baja, Cagliari, Udinese, Genoa, Empoli y Hellas Verona. Y los tres que bajan al descenso, la Salernitana, Lecce y Frosinone. Y terminamos.